Mañana 30 minutos. Bueno, vamos con el informe sobre el informe económico con nuestro compañero Óscar Javier Castañeda Hernández, el experto en estos temas económicos, porque ha variado el precio del dólar. Además, el fin de semana cerró al alza. Pero el fin de semana cerró al alza. Está ahí entre... Sube y baja, sube y baja. Sí. Vamos a hablar con Óscar sobre eso, cómo ha variado el precio del dólar, en cuánto se está cotizando actualmente y en cuánto se estará cotizando y cómo es el tema de importaciones. Óscar, buenos días. Y buenos días, estimados oyentes, Humberto, Antonio y Alfonso. Bueno, el precio del dólar, el fin de semana vi que cerró al alza, ¿no? El fin de semana cerró el 25 de mayo cerró a 3.878 pesos y fue una jornada en la que el dólar, como efectivamente lo menciona, pasó de 3.829 a más o menos 3.800, como lo mencionaba, 3.878. Esto se debió a que en Estados Unidos la inflación todavía está sobre la meta que se ha propuesto la Reserva Federal. Allá la inflación está, en abril estuvo al 3,4%, mientras que en marzo la variación fue el 3,5% y febrero el 3,2%. Ha venido aumentando en el transcurso del año, aunque pues pasó de 3,5% a 3,4% de abril a marzo. Aún se espera pues de que a mitad de año esté sobre el 2,9%. Acá la economía está creciendo al 3% y eso mismo pues da una, por decirlo así, como un mayor respaldo a estas inversiones o a estos derivados bursátiles como lo viene a hacer el dólar. Mientras que en Colombia pues la tasa de interés, allá en Estados Unidos todavía continúa la tasa de interés al 5,20, entre el 5,25% y 5,5%. Esto pues da de que el precio del dólar todavía continúa hacia los 3.700, sobre los 3.878 pesos. Ha tenido movimientos de casi 200 pesos en lo que fue del 8 de abril al 25, y ahí vuelve otra vez a retornar, llega hasta los 3.700 y retorna otra vez a los 3.900 a final de abril, como lo mencionaba, bajó a 3.700 aproximado, 3.762 pesos y sube a 3.972 pesos. Tenemos un precio fundamental más o menos de la divisa de unos 3.890 pesos, más o menos hacia ahí va a estar oscilando el precio, 3.850 pesos, y también fue como se comportó el dólar y como puede estar en el precio fundamental con subidas hacia los 3.890, 3.900 y caer después, puede estar cayendo hacia los 3.765 pesos. ¿De qué depende esto? De que la inflación en Estados Unidos se corrija, pase a un 3,1%, un 3,2%, incluso pues se aproxima a un 2,9%, y si llega a bajar la tasa de interés allá puede eso tener un efecto en el precio del dólar y estar hacia los 3.700 pesos en un escenario optimista de apreciación, mientras que si se deprecia el precio puede volver a los 3.900. Hay mucha incertidumbre en el gobierno con esto de la deuda pública, que el gobierno pues quiere romper pues la regla fiscal o endeudarse un poco más cuando finalmente la posibilidad de recaudo es menos. Eso puede generar incertidumbre en los mercados y en opciones de inversiones en cuanto a lo que es el peso y en la economía colombiana. La balanza cambiaria, el año pasado, en el mes de abril, se estaban recibiendo 1.956 millones de dólares de la economía a nivel nacional, y pasó de 1.956 millones a 1.544 millones, dejó de recibir más o menos 411 millones de dólares de la economía nacional, se contrajo 21%, estamos teniendo menos inversiones en comparación, en observación de lo que es el mes de abril, menos un 21% estamos dejando de tener inversión extranjera, principalmente en petróleo, que estaba en 1.721 millones, y pasó a 817 millones de dólares, menos 904 millones de dólares, una reducción del 53% en lo que es estas inversiones que se hacen para producción de petróleo.
Otros sectores en el mes de abril, en comparación con el año pasado, de 235 millones a 727 millones de dólares. Recibió más de 449 millones de dólares la economía, y los otros sectores están creciendo esas inversiones al 200%. Más o menos es como de pasar de 235 millones a 727 millones. Hay un incremento pues del más de un 100% en lo que están recibiendo otros sectores de inversiones, de 449 millones de dólares, si estoy bien. Las exportaciones se han reducido y en lo que es el déficit comercial, entendemos por déficit comercial cuando el país importa más de lo que exporta, y el déficit comercial pasó de 686 millones y en marzo está en 686 millones de dólares, y en marzo eran 1.018 millones de dólares. Menos 395 ha dejado de importar y exportar la economía. Las exportaciones pasaron de 4.475 millones a 4.435 millones a 3.130 millones, y se dejaron de exportar más o menos 634 millones de dólares, cayeron con el 14,2%, y lo mismo las importaciones cayeron un 18,6%. Lo que son cosas para lo que son producciones manufactureras fue lo que más cayó, mientras que en las exportaciones lo que son las industrias extractivas con el 15% se dejaron de exportar. El departamento del Meta, como bien entendemos, exporta más de lo que importa. En lo que va del año se han exportado 85 millones de dólares, mientras que las importaciones han sido 19 millones de dólares. El superávit es de 66 millones porque se exporta más. Esta diferencia también, o estas caídas en lo que es la inversión un poco, y lo que es también en exportaciones e importaciones, como son valores en dólares, el dólar ha tenido una corrección. El año pasado estaba cotizando a 4.500. Este año tenemos un dólar que está entre los 3.870, 3.760, 3.900, es más o menos como este rango, esta banda en la que se ha venido, aunque es de libre fluctuación, pero más o menos tenemos como esa amplitud en la 3.900 a 3.760, y esos 150 pesos, esos movimientos de 200 pesos que hemos visto en 55 días, pues también hace que se corrija la balanza comercial, y por eso estamos viendo como una disminución. Ya habría que ver en volúmenes o en cantidades, pues que finalmente no aparecen las toneladas que se han dejado de importar o exportar, o también de bienes y demás. En el departamento Meta, pues seguimos exportando lo que es petróleo con un 96,6%, el caucho natural, que no se veía el año pasado, está en un 2,2%, y se quedó como derivado de aceite de palma, que está en un 0,3%. Eso en cuanto a exportaciones. Los principales destinos de las exportaciones a febrero son Panamá con un 52,8%, seguido de Jamaica con un 43,8%, en Brasil el 1%, México el 0,8%, Estados Unidos el 0,6% de las exportaciones. Tenemos de importaciones a febrero de 2024 lo que son insecticidas, el 9,9%, hilos y cables coaxiales el 7,5%, maquinaria, aparatos mecánicos el 6,8%, y bombas para líquidos el 6%. Aquí no aparece como un 90%, no sé si es por tema ya de cómo lo elabora el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, pero lo que nos dicen que esos insecticidas que se están importando, los hilos coaxiales en un 7,5%, los insecticidas al 9,9%, las máquinas, aparatos mecánicos, que son los que mayor se están importando, bombas para líquido del 6%, la mayoría vienen de China, el 43,9%, de Estados Unidos viene el 23,7%, y Alemania el 8,6% de ese total a nivel de representación. Eso es lo que se ha venido importando, y tenemos un precio del petróleo que está más o menos hacia la referencia que nos corresponde, o con la que se exporta, en 82 dólares. Se espera que la OPEC, la Organización de Países Productores de Petróleo, reduzca un poco la producción. Ellos quieren que más o menos el precio esté sobre los
80 y los $75 en referencia W2A o Texas, y estas referencias pues también se debe a que el crecimiento pues más o menos China está creciendo con un la economía ya está creciendo a un 5,3%, Estados Unidos crece a un 3% y la Unión Europea crece a un 0,4%. El crecimiento de China 5 va a determinar mucho el precio del petróleo, que es el 0,75, la situación geopolítica en Ucrania y también todo lo que está pasando en Medio Oriente y en el Mar Rojo. Estas situaciones hacen que pues aumente los riesgos en cuanto a la producción y movimientos de barriles de petróleo en el mundo, y por supuesto el crecimiento de China un 5 puede que tengamos un precio hacia los 85, y en cuanto al precio del dólar, como lo mencionaba al principio, en una expectativa puede ser a 3.765 según cómo se comporte la inflación en Estados Unidos, si sigue bajando y así mismo bajan las tasas de interés, pero también en un escenario de deuda, de que el gobierno rompa la deuda o que deje de recibir menos importaciones o se deje de exportar menos, tendremos un dólar más o menos hacia los 3.900. Son los dos escenarios optimistas y pesimistas que pues también puedo concluir o tener como conjetura. Pues Óscar, muchas gracias, muy amable por este completo informe. Que tenga buen día. Estaremos muy atentos con la información económica atmosférica en Hechos, Opiniones, Onda Técnica. Que estén muy bien. Óscar Javier Castañeda, el hombre de las cifras económicas, hablando aquí en Hechos y Opiniones. 6 de la mañana, 41 minutos.